si te dijera que el alimento que podría ayudarte a conservar tu fuerza después de los 60 cuesta menos que un café? La mayoría de las personas cree que, cuando empiezan a perder masa muscular con la edad, la única solución es comprar un enorme bote de proteína en polvo. Ven anuncios por todos lados prometiendo músculos más fuertes, más energía y una mejor calidad de vida. Pero hay algo que casi nadie explica. Después de los 60 años, el problema no siempre es cuánta proteína consumes, sino cuánto de esa proteína es realmente capaz de aprovechar tu organismo. Con el paso de los años aparece un fenómeno conocido como resistencia anabólica. En otras palabras, tus músculos ya no responden igual que cuando tenías 30 o 40 años. Necesitan estímulos de mayor calidad para activarse y comenzar a repararse. Por eso muchas personas gastan cientos de dólares en suplementos. Y aún así sienten que cada año tienen menos fuerza, más dificultad para levantarse de una silla o subir escaleras. La buena noticia es que la naturaleza lleva décadas ofreciendo alimentos completos que, además de proteína, contienen vitaminas, minerales y grasas saludables que trabajan en conjunto para favorecer el mantenimiento de la masa muscular. Y lo mejor de todo, es que muchos cuestan apenas $1 o $2 por porción. Hoy vas a descubrir los 5 alimentos más económicos y efectivos para cuidar tus músculos después de los 60, ordenados desde el quinto hasta el primer puesto. Y presta mucha atención al número 3, porque probablemente lo hayas visto cientos de veces en el supermercado sin imaginar que puede convertirse en uno de los mejores aliados para conservar tu independencia durante los próximos años. Antes de empezar, contanos en los comentarios, ¿qué edad tenés? ¿Y cuál de estos alimentos consumís con más frecuencia? Ahora sí, empecemos. Puede que no sean el alimento más popular del supermercado, pero las sardinas son una auténtica joya nutricional. Mientras muchas personas pasan de largo frente a la góndola de conservas, están dejando escapar uno de los alimentos con mejor relación entre precio y beneficios para la salud muscular. Una sola lata aporta aproximadamente 23 gramos de proteína completa, prácticamente la misma cantidad que una medida de muchas proteínas en polvo. Pero aquí aparece la gran diferencia. Las sardinas también contienen abundantes ácidos grasos omega 3, algo que ningún suplemento proteico tradicional ofrece de forma natural. Diversas investigaciones muestran que los omega 3 no solo ayudan a disminuir la inflamación, también parecen mejorar la respuesta de los músculos frente a la proteína, favoreciendo los procesos naturales de reparación y crecimiento. En otras palabras, no se trata únicamente de comer proteína, se trata de darle al cuerpo un entorno favorable para utilizarla. Además, las sardinas son una excelente fuente de vitamina D, calcio y fósforo, especialmente cuando se consumen con sus pequeñas espinas blandas. Y esto es especialmente importante porque la deficiencia de vitamina D es muy frecuente en personas mayores y suele relacionarse con una menor fuerza muscular y un mayor riesgo de caídas. Otro punto a favor es su digestión. Con la edad disminuye la producción de ácido en el estómago, haciendo que algunas carnes resulten más pesadas de procesar. Las sardinas, en cambio, tienen una textura muy suave y suelen digerirse con bastante facilidad. ¿Cómo incorporarlas? Una opción sencilla es colocarlas sobre una tostada integral con unas gotas de limón y un chorrito de aceite de oliva. También podés agregarlas a una ensalada con tomate, hojas verdes y un poco de pimienta negra. O simplemente calentarlas unos minutos junto con verduras salteadas. No hace falta preparar recetas complicadas. Consumir sardinas 2 o 3 veces por semana puede ser una forma muy económica de sumar proteína de calidad y grasas saludables al mismo tiempo. Durante años los huevos fueron injustamente demonizados. Muchas personas todavía creen que comer la yema es malo, cuando la evidencia científica actual cuenta una historia muy diferente. De hecho, el huevo entero es uno de los alimentos con proteína de mayor calidad que existen. Su valor biológico es tan alto que durante décadas se utilizó como referencia para comparar otras fuentes de proteína. Cada huevo aporta alrededor de 6 o 7 gramos de proteína altamente aprovechable, además de grasas saludables, vitamina D, vitamina B12, colina y numerosos micronutrientes esenciales. Y aquí aparece un detalle muy importante. Gran parte de esos nutrientes se encuentran precisamente en la yema. Cuando solo consumís las claras, estás dejando afuera una parte muy valiosa del alimento. Investigaciones recientes observaron que consumir huevos enteros favorece una mayor respuesta de síntesis de proteína muscular que consumir únicamente claras con la misma cantidad de proteína. Esto ocurre porque el organismo no responde únicamente a un nutriente aislado, responde mucho mejor cuando recibe el alimento completo, con todos sus componentes trabajando juntos. Otro protagonista del huevo es la leucina.
Este aminoácido funciona como una especie de interruptor que activa los mecanismos responsables de iniciar la construcción de músculo, y justamente después de los 60 años, alcanzar una cantidad suficiente de leucina durante las comidas puede marcar una diferencia importante. 2 o 3 huevos enteros suelen aportar una dosis muy interesante de este aminoácido. Además, siguen siendo uno de los alimentos más económicos del supermercado. Con apenas unos pocos dólares es posible preparar varios desayunos ricos en proteína. ¿Cuál es la mejor forma de cocinarlos? Lo ideal es evitar temperaturas excesivamente altas durante mucho tiempo. Los huevos pasados por agua, escalfados o revueltos a fuego bajo, conservan mejor muchas de sus propiedades. Podés acompañarlos con espinaca salteada, tomate, una tostada integral o incluso con unas rodajas de palta para obtener una comida completa y muy saciante. Si tu alimentación lo permite y no tenés indicaciones médicas específicas, incluir huevos enteros varias veces por semana puede ser una excelente estrategia para ayudar a mantener la masa muscular con el paso de los años. Y aunque estos 2 alimentos ya son impresionantes, el siguiente ocupa el tercer lugar porque combina proteína de alta calidad con un beneficio adicional que muy pocos conocen. Puedes seguir alimentando a tus músculos incluso mientras dormís. Si existe un alimento que ha ganado cada vez más reconocimiento por su capacidad para ayudar a conservar la masa muscular, ese es el yogur griego natural. A simple vista puede parecer un yogur más, pero su proceso de elaboración elimina gran parte del suero líquido y concentra mucho más la proteína. El resultado es un alimento que puede aportar entre 15 y 18 gramos de proteína por porción, dependiendo de la marca. Pero su mayor ventaja no está solamente en la cantidad. El yogur griego contiene 2 tipos de proteínas que trabajan de forma diferente y complementaria. Una se absorbe rápidamente, aportando aminoácidos casi de inmediato. La otra lo hace lentamente, manteniendo un suministro constante durante varias horas. Eso significa que tus músculos reciben nutrientes durante más tiempo, algo especialmente interesante a medida que envejecemos. Además, aporta calcio, un mineral fundamental para la contracción muscular, y contiene probióticos que ayudan a mantener una microbiota intestinal saludable. ¿Y qué tiene que ver el intestino con los músculos? Mucho más de lo que la mayoría imagina. Cada vez existen más estudios que muestran que una buena salud intestinal mejora la absorción de nutrientes, incluyendo los aminoácidos que los músculos necesitan para mantenerse fuertes. Si el intestino funciona mejor, también mejora el aprovechamiento de los alimentos que consumís durante el día. La mejor opción siempre es elegir yogur griego natural, sin azúcar agregada. Podés combinarlo con frutos rojos, banana, nueces o unas semillas para obtener una colación muy completa. Otra excelente estrategia es consumirlo aproximadamente 1 hora antes de dormir. Durante la noche, el cuerpo realiza gran parte de sus procesos de recuperación, y disponer de proteína de digestión lenta puede favorecer ese trabajo natural. Es una costumbre sencilla, económica y que puede marcar diferencias importantes con el paso del tiempo. Cuando se habla de proteínas para desarrollar músculo, la mayoría piensa inmediatamente en carnes. Sin embargo, las lentejas merecen un lugar privilegiado en esta lista. Una taza de lentejas cocidas aporta cerca de 18 gramos de proteína vegetal, además de una enorme cantidad de fibra, hierro, magnesio, potasio y ácido fólico. Y todo eso por apenas unos pocos centavos por porción. Durante mucho tiempo se creyó que las proteínas vegetales eran muy inferiores a las animales. Hoy sabemos que, cuando la alimentación diaria es adecuada y variada, pueden contribuir perfectamente al mantenimiento de la masa muscular. Las lentejas destacan especialmente por su contenido de magnesio. Este mineral participa en cientos de procesos dentro del organismo, incluyendo la contracción muscular, la producción de energía y la síntesis de proteínas. Muchas personas mayores presentan niveles bajos de magnesio sin saberlo, lo que puede favorecer la pérdida progresiva de fuerza. Otro aspecto muy interesante es su elevado contenido de fibra. La fibra ayuda a controlar los niveles de glucosa en sangre y mejora la sensibilidad a la insulina. ¿Por qué importa esto? Porque cuando existe resistencia a la insulina, los músculos tienen más dificultades para utilizar correctamente los nutrientes que reciben. Además, las lentejas contienen almidón resistente, un tipo de carbohidrato que alimenta a las bacterias beneficiosas del intestino y ayuda a reducir la inflamación crónica. Y la inflamación persistente es uno de los grandes enemigos de la masa muscular durante el envejecimiento. Prepararlas es muy sencillo. Las lentejas rojas se cocinan rápidamente y son ideales para cremas o sopas. Las verdes y pardinas mantienen mejor su forma y quedan perfectas en ensaladas o como acompañamiento de carnes y verduras. Una sopa casera con cebolla, zanahoria, ajo, tomate y lentejas puede convertirse en una comida muy completa, rica en proteína, fibra y minerales.
Si además agregas unas gotas de limón o tomate fresco, mejorarás la absorción del hierro presente en las lentejas gracias a la vitamina C. Consumirlas 3 o 4 veces por semana puede aportar enormes beneficios para la salud general y para mantener unos músculos fuertes durante muchos años. Llegamos al alimento que ocupa el primer lugar, y probablemente sea también uno de los más subestimados. El queso cottage contiene alrededor de 28 gramos de proteína por taza, superando incluso la cantidad presente en muchas porciones de proteína en polvo. Pero su verdadero secreto está en el tipo de proteína que contiene. La mayor parte corresponde a caseína, una proteína de digestión muy lenta. Mientras muchas proteínas generan un aumento rápido de aminoácidos que desaparece pocas horas después, la caseína libera esos aminoácidos de manera gradual durante gran parte de la noche. Eso significa que los músculos pueden seguir recibiendo nutrientes durante horas mientras dormís. Y justamente es durante el descanso cuando el organismo realiza buena parte de sus procesos naturales de reparación. Además del enorme aporte proteico, el queso cottage también proporciona calcio, fósforo, vitaminas del grupo B y una excelente cantidad de leucina. Como vimos antes, la leucina actúa como una señal que activa los mecanismos responsables del mantenimiento muscular. Cuando la proteína se libera lentamente durante toda la noche y además contiene suficiente leucina, el resultado puede ser especialmente favorable para las personas mayores. La forma más sencilla de incorporarlo es consumir una taza aproximadamente 1 hora antes de acostarte. Podés comerlo solo, agregarle canela, frutos rojos, nueces o unas pocas gotas de miel si preferís un sabor más dulce. También funciona muy bien mezclado con pepino, pimienta negra y algunas hierbas frescas para preparar una versión salada. Incluso puede utilizarse en licuados para aumentar el contenido de proteína sin alterar demasiado el sabor. Lo realmente importante no es consumirlo una única vez, es mantener el hábito durante semanas y meses. Porque la salud muscular no depende de una comida aislada, se construye poco a poco, todos los días. Después de los 60 años, mantener la masa muscular deja de ser una cuestión estética, se convierte en una inversión directa en calidad de vida. Cada músculo que conservas significa más independencia, mejor equilibrio, menor riesgo de caídas y una mayor capacidad para seguir disfrutando de las actividades cotidianas. Y como viste hoy, no hace falta gastar una fortuna en suplementos para lograrlo. Muchas veces, los mejores alimentos son también los más simples y económicos. Las sardinas, los huevos, el yogur griego, las lentejas y el queso cottage ofrecen proteínas de excelente calidad junto con vitaminas, minerales y otros nutrientes que trabajan en conjunto para ayudar a tu cuerpo a mantenerse fuerte. Eso sí, ningún alimento hace milagros por sí solo. La mejor estrategia siempre será combinar una alimentación equilibrada con algo de ejercicio de fuerza. Incluso, aunque sea adaptado a tu nivel, dormir lo suficiente y mantener hábitos saludables de forma constante. Porque la verdadera diferencia no la hace lo que haces un día, la hace lo que repetís durante años. Si este video te ayudó a descubrir alternativas mucho más económicas y efectivas que muchos suplementos, regálale un me gusta para que YouTube se lo muestre a más personas. Y si querés seguir aprendiendo cómo cuidar tu salud, conservar tu fuerza y llegar a una edad avanzada con la mejor calidad de vida posible, suscríbete al canal porque todas las semanas compartimos información basada en evidencia, explicada de forma sencilla y práctica. Ahora contame en los comentarios, ¿cuál de estos 5 alimentos ya forma parte de tu dieta y cuál vas a empezar a incorporar desde hoy? Me encantará leerte.